Muy buen día, querida comunidad Luz de Vida. En la charla anterior estábamos hablando de la mujer de flujo de sangre, pero antes de esa historia estábamos hablando de un jefe de la sinagoga llamado Jairo, que cuando Jesús desciende de la barca va y le dice: Maestro, Señor, acompáñame a mi casa, que mi hija está muriendo. Y Jesús le dice: listo, vamos. Pero en el camino se encuentran el suceso que estuvimos estudiando la charla anterior. Entonces vamos a retomar qué pasa entre el jefe de la sinagoga Jairo y Jesús. ¿Qué enseñanza nos trae hoy la palabra? Quédate hasta el final de este mensaje para que puedas ver qué acontece y qué enseñanza podemos sacar en estos momentos. Si todavía no te has suscrito, lo puedes hacer en estos momentos y activa la campanita. Y dice así lo siguiente: abre la Biblia en Marcos capítulo 5 versículo 35 al 43 y dice así: Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: Su hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¡Wow! Tremendo esto. Siempre no faltan las malas noticias. No sé si de pronto a ti te haya pasado que estás en tus labores, estás haciendo las cosas cotidianas de la vida, trabajar, hacer aseo, almorzar, desayunar, comer, bueno, todo lo que uno hace, la cotidianidad de la vida, y llega esa mala noticia que te deja perplejo, te deja quieto, te deja tenso, te deja así, te deja frío, es la palabra. Me imagino aquí que cuando Jairo se entera de esto, automáticamente está frío. Automáticamente, cuando alguien le dice a él: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué hubieras hecho con una noticia de estas? ¿Qué te hubiera venido a la cabeza? ¿Qué hubieras pensado en el momento que te llegue una noticia que te deje frío? A mí me pasó algo muy parecido. Yo estaba trabajando y eran aproximadamente las 9:30, 10 de la mañana, cuando me llaman y me dicen: parece que tu padre fue secuestrado. No sabemos quién lo tiene, hay que esperar. En ese momento yo no sabía qué hacer. En ese momento, como pude, terminé la tarea que estaba haciendo, hablé con las personas con las que estaba hablando y yo dije: wow, ¿qué hago? Hice lo que tenía que hacer físicamente. Llamé a mi familia, hablé con las personas que me podían ayudar físicamente. Pero cuando ya pude llegar a la casa, cuando ya pude tener un espacio, yo me postré delante de Dios y entré a ese lugar secreto y dije: Señor, ¿qué ha de pasar con esta historia? Y bueno, ya les conté parte de esa historia, cómo aconteció y cómo finalizó. Afortunadamente pudimos ver el milagro. Fueron solo 46 días donde sufrimos esa incertidumbre, no tanto si fuera a vivir o a morir, porque ya pues la promesa de Dios había dicho que él iba a morir, perdón, que iba a vivir, pero lo que no sabíamos era cuándo lo iban a entregar o cuándo podíamos otra vez volver a estar con él. Entonces era esa incertidumbre, cuándo volverlo a ver, porque ya uno aprende o el proceso era confiar en la promesa de Dios. Vamos a ver, porque acá Jairo le va a pasar algo parecido. Aprender a descansar
en la promesa de Dios. No sabemos cuánto tuvo que esperar Jairo mientras iba con Jesús cuando recibe la promesa. Aparte de eso, se encuentran con esta mujer de la charla anterior. Bueno, una infinidad de cosas. Y él estaba en esa zozobra, estaba en esa intriga. Algo parecido a lo que yo viví, 46 días, pero con la promesa de que mi padre iba a vivir en ese secuestro. Vamos a ver cómo termina esta historia. No te muevas, vamos a leer. Versículo 36. Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: No tengas miedo, solamente confía. Jesús, en repetitivas ocasiones, dicen los estudiosos de la ley que hay 365 veces esta palabra: no tengas miedo, solo confía. ¿Y por qué en la Biblia aparece 365 veces esta frase? No tengas miedo, solamente confía, o no tengas miedo, solo ten fe. Como quieras decirlo, dependiendo de la versión que tú estés leyendo. En conclusión es el no temer cuando tú tienes la promesa. No temer cuando tú sabes que tienes a Jesús al lado, porque Jairo en ese momento, él tenía a Jesús al lado, él podía tocar a Jesús, él estaba hablando con Jesús, él podía ver a Jesús, él podía escuchar a Jesús, él estaba con Jesús. ¿Cómo iba a temer si Jesús había hecho cosas inexplicables? Por eso Jesús dice allí la palabra, dice Jesús hizo caso omiso, no le prestó atención y automáticamente se dirigió a Jairo y le dijo: no tengas miedo, solo confía en la promesa, solo confía en mi palabra, solo confía en lo que yo te he dicho. Y por eso esta frase la podemos ver 365 veces, porque cada día Jesús nos está diciendo: no tengas miedo, solamente confía. En el momento que tú te sientes en una encrucijada, en el momento que tú sientas que viene un balde de agua fría a tu vida, en el momento que tú sientas que todo se paraliza, en el momento que sientas escalofrío, en el momento que sientas que todo se te encoge y todo se te vuelve negro y que tú sientes que el mundo se te va a acabar, viene esta palabra a tu vida donde dice: no tengas miedo, solamente confía en esa promesa que Dios te dio algún día, en esa promesa que Dios te dio en tu lugar secreto, en esa promesa que Dios te dio allí cuando tú estabas buscando la presencia de Dios. Vamos a ver qué acontece, qué pasa en el transcurso de esa historia, en el transcurso de ese camino, mientras Jesús iba con Jairo a la casa a ver la hija de Jairo. Y solo permitió que lo acompañara Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacían mucho alboroto. Entonces Jesús entró a la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hace tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está durmiendo. A mí me impresiona lo que Jesús hace en estos momentos. Allí la palabra dice que Jesús se escoge de toda esa muchedumbre que estaba en ese momento. Le dice a Pedro, le dice también a Santiago y a Juan, a tres de sus discípulos, le dice: vamos, acompáñenme. Y obviamente pues iban con Jairo, dice: acompáñenme. Y acá podemos ver la fortaleza del círculo social que tú tienes. Algo que quiero compartirte es que la congregación y compañeros de la congregación, personas en ese momento del equipo o líderes del equipo de jóvenes con los que yo estaba, que eran compañeros míos, incluso el pastor de esa época, el pastor en la congregación donde yo estaba, fueron un bastón, fueron un refrescar, fueron un bálsamo,
Porque esas personas que tú dejas entrar, en esas personas que tú puedes apoyarte, esas personas son fundamentales para que te puedan fortalecer espiritualmente o te puedan sepultar. Porque también nos faltan las personas que hacen, como dice allí la palabra, escándalo, algarabía, lloran, te dan malas noticias, te dicen cosas que te hacen sentir mal, te consuelan, pero dicen, ay, pobrecito, eres la pobre viejecita que no tienes nada que comer, qué desafortunado eres tú, ay, qué pena, ay, no, ay, qué mal, qué mal, qué mal. No, tienes que rodearte de esas personas que te dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en este lugar? La niña no está muerta, la niña solo está durmiendo. Esas personas de fe, esas personas que pueden alimentar tu espíritu, esas personas que te dan ánimo son las que deben estar en tu círculo social. Por eso Jesús fue sabio y dijo, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme, vamos a la casa de Jairo, vamos, porque Jesús sabía que estos discípulos, estas personas, estaban llenas de fe y habían vivenciado grandes milagros y sabían lo que Jesús podía hacer. Por eso es importante que tú te juntes con personas que ya sepan y ya hayan vivido cosas con Cristo, cosas o hayan visto el poder de Dios en sus vidas para que puedan alimentar tu fe. Y vamos a ver cómo termina esta historia, qué pasa con Jesús, la niña, los discípulos, los que estaban llorando, qué pasa en esta historia. Y dice así: la gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. Tomó la mano de la niña y le dijo en idioma arameo: Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. Tremendo, porque dice algo importante. Dice que Jesús mandó a sacar a esa gente tóxica, a esa gente que se burlaba y se rió de él, aquella gente que no suma sino que está restando. Y dice allí la palabra que él se quedó con el padre, la madre y con sus 3 discípulos. O sea, volvemos y ratificamos lo que estábamos hablando hace unos momentos, la importancia de mi círculo social. Porque en el momento que tú le haces caso o le colocas atención o prestas atención a los burlones, automáticamente te estás sepultando en la fe. Tu fe comienzan a sepultarla. Tu fe comienza a morirse lentamente por culpa de aquellas personas que se burlan y no entienden lo que puede hacer Jesús. Porque Jesús nunca hace cosas lógicas, sino su fe va más allá, la fe de Jesús va más allá. Acá podemos ver que Jesús ha hecho en estos ejemplos, en esta historia, cosas de otro mundo, cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, por eso Jesús aparta de la vida de nosotros aquellas personas burlonas y dice: no te juntes con estos burlones, sácalos de tu vida, para que pueda decir Talita cum, que es niña, levántate. Hoy es el tiempo que tú te levantes y comiences a caminar con Cristo. Hoy es el tiempo para que tú te levantes y veas el milagro así como lo vio Jairo. Recordemos
que Jairo era un jefe de la sinagoga, un hombre espiritual, un hombre con un título, un hombre que profesaba la ley de Dios y la ley mosaica, que fue a buscar de Cristo porque sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces es el tiempo de que nosotros nos postremos, como hizo Jairo en ese momento. Se postró y le dijo: Señor, necesito de tu ayuda. Vamos, acompáñame, que necesito de ti. Es el tiempo que te postres y le digas: Jesús, necesito de ti, acompáñame en mi vida, acompáñame en mis proyectos, acompáñame en el milagro que tanto yo anhelo. Bueno, querida comunidad Luz de Vida, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta historia te ha edificado, danos un like. Si crees que esta historia puede edificar más vida, al menos compártela a 5 personas, y te invito a los devocionales que estamos haciendo martes hasta el sábado todas las semanas, para que puedas colocar tus peticiones y todos podamos orar contigo y por las peticiones que tú coloques allí en el chat. Y sin más preámbulo, inclina tu rostro, cierra tus párpados y ora conmigo hoy. Amado Padre Santo, hoy te damos gracias, Papito Dios, por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor y por tu misericordia. Hoy, amado Dios, venimos delante de ti como Jairo. Hoy venimos con esa reverencia, hoy nos inclinamos delante de ti, postramos nuestro corazón y te decimos: Señor, te necesito. Te necesito, te invito a mi vida, te invito a mi proyecto, te invito a mi ser para que tú puedas levantarme, para que tú puedas restaurarme, para que tú me puedas ayudar. Amado Padre Santo, hoy yo quiero que tú me des fe, fortalece mi fe, que cuando venga el día malo, cuando venga esa noticia que me deje congelado, me deje perplejo, me deje quieto, me deje petrificado, yo pueda acordarme que hay 365 veces en la Biblia o en la palabra donde dice: no temas, confía solamente, no tengas miedo, solo confía. Y poder confiar en ti, poder depositar mi vida en ti. Amado Padre Santo, gracias, porque hoy yo sé que esa bendición viene y que hoy tú soplas aliento de vida sobre mis proyectos, mi vida y sobre todo lo que yo anhelo. Gracias, amado Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que este canal se verá y se escuchará en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Que en cada país que hable español o castellano y cada persona que entienda este idioma lo escuchará, y que estaremos en cada rincón de la tierra, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, y descansamos en tus manos. Amén y amén.